Que la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo repose en esta mañana sobre cada uno de los hogares de la comunidad presbiteriana del barrio de La Cumbre y de cada uno de los amigos que nos están viendo por este canal. Hoy domingo celebramos con gozo, con alegría, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es propia del cristianismo. Nosotros estamos convencidos por fe que Cristo Jesús vive y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. En esta mañana quiero tomar como base de la enseñanza de la palabra de Dios la carta escribida a los Corintios por el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, dice la palabra: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. En el griego, por vana aquí significa vacía, irreal. O sea que nuestra fe sería ¿qué? Una fe vacía, una fe que no existe. Más adelante, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Significa sin provecho, frustrada. Por lo tanto, estaríamos bajo la ira de Dios. Al estudiar la palabra de Dios, vemos que el argumento primordial de los primeros predicadores, que fueron los apóstoles, en apoyo al cristianismo, fue el que Dios había levantado a Cristo de entre los muertos. La predicación de los apóstoles era anunciando que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y que está vivo. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 23, en el primer discurso del apóstol Pedro, estando lleno del Espíritu Santo de Dios, declara: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Mire lo que dice el apóstol Pablo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. El apóstol Pedro fue testigo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, si este hecho fuese falso, la fe, o sea, la fe en Él, en Cristo Jesús, esa fe depositada en Él, también sería ¿qué? También sería falsa. Por eso esta mañana, en la enseñanza sobre la resurrección de Cristo, quiero compartir esos argumentos por los cuales debemos creer por fe en la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a ver esas enseñanzas sobre la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
La primera enseñanza en esta mañana, que la palabra de Dios debe ser suficiente norma de autoridad y convicción en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, que la palabra de Dios debe ser suficiente norma de autoridad y convicción en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de aprender que la palabra de Dios, su promesa acerca de la resurrección de Cristo y la nuestra es suficiente. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Una vez más está confirmándose que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la primera enseñanza es que por fe creemos en la palabra de Dios como máxima autoridad que nos enseña, que nos confirma que Jesucristo resucitó al tercer día y que Él está a la diestra de Dios Padre. La segunda enseñanza en esta mañana sobre la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En nuestra comunión con Dios podemos tropezar con tremendas dificultades, pero Dios quita la piedra antes de que esto ocurra. Cuando leemos Marcos capítulo 16, versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Tan distraídas estaban las mujeres en su camino hacia la tumba que olvidaron traer ayuda para remover ¿qué? Para remover la piedra. Cuando iban camino hacia la tumba donde estaba Jesús de Nazaret, iban pensando entre ellas, hablando entre ellas, mejor. Bueno, ¿y ahora quién nos va a remover la piedra para ir a embalsamar a Jesús de Nazaret? Pero Dios se adelanta, pues el obstáculo para poder tener comunión con el Señor ha desaparecido. Cuando llegaron las mujeres, María Magdalena y las otras mujeres, ya había sido removido la piedra por el poder de Dios. Si realmente anhelamos tener comunión con el Señor, Dios quitará todo obstáculo que impida hacerlo. Si usted dispone su corazón para tener esa relación íntima con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios, con el poder de su Espíritu Santo, va a quitar esos obstáculos, aquellas piedras de tropiezo, aquello que quiere impedir que usted tenga una relación con Dios a través de Jesús de Nazaret. Dios en su amor y en su misericordia, en ese poder maravilloso, nos abre el camino, quita obstáculos para que tengamos esa comunión con Él a través de Cristo Jesús. La tercera enseñanza en esta mañana. La tercera enseñanza, la resurrección es la respuesta del Padre a la obra de Cristo,
Vuelvo y repito, la resurrección es la respuesta del Padre a la obra de Cristo. Satanás, la muerte y el pecado han sido vencidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando leemos 1 Juan capítulo 3, versículo 8, y quiero que ponga atención a este versículo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero mire lo interesante de la segunda parte de esta declaración. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso es que vino Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, con su pasión, muerte y resurrección, destruye todo plan perverso de las tinieblas, del diablo y de los ángeles caídos que quieren separarnos de la presencia de Dios en Cristo Jesús. Para eso vino Cristo Jesús, para destruir, para deshacer las obras del diablo que quieran impedir que nosotros entreguemos y consagremos nuestras vidas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además, a través de la resurrección, el Padre asegura la vida eterna para sus hijos. A través de esa resurrección gloriosa, victoriosa de Jesús de Nazaret, nuestro Padre Celestial, ese Dios todopoderoso, majestuoso, grande, sublime, asegura la vida eterna para todos aquellos que lo aceptan como su Señor y Salvador. Así que la cabeza de la iglesia es Jesús, el Señor resucitado. Amada iglesia y amigos que nos están viendo por este canal, solo unidos a Él, solo unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, triunfaremos sobre todo poder espiritual, destructor que quiera estorbar esa comunión con Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo unidos a Él, a Cristo Jesús, seremos victoriosos. La cuarta enseñanza, la preocupación de Jesús por los suyos, incluso por el más decaído. Y quiero hablar del apóstol Pedro. Cuando leemos la palabra en Mateo, capítulo 26, versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. O sea que el apóstol Pedro negó a Jesús. Dice la palabra, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hace Jesús de Nazaret es hablar con Pedro, porque necesitaba que restaurar la vida espiritual de Pedro. Jesús de Nazaret fue a él, a Pedro,
y restauró su vida espiritual. Y es así como lo vemos en Hechos capítulo 2, cuando se levanta con autoridad y da el primer discurso al pueblo judío, diciéndoles: a ese que ustedes mataron, ese es el Hijo de Dios, ese era el Mesías, el prometido por Dios. ¿Qué nos enseña el Señor a través de su palabra? Que su amor nunca cambia, que el amor del Señor hacia nosotros no cambia, permanece para siempre. Confiemos plenamente en Él, a pesar de que a veces nos sintamos indignos. Jesús no actúa con resentimiento, como hacemos nosotros muchas veces, sino con amor. Ese amor que pasa por alto nuestra infidelidad, ese amor que pasa por alto nuestra ingratitud, ese amor de darnos nuevamente la oportunidad de renovar nuestros votos con Él, y ese amor de capacitarnos para ellos, ese amor que es incondicional, para ir a Él, reconciliarnos con Dios a través de Cristo Jesús. La quinta enseñanza. En la vida de los discípulos vemos claramente cuál dura es que la incredulidad. Vuelvo y repito, mire, esta quinta enseñanza. En la vida de los discípulos vemos claramente cuál dura es que la incredulidad. Cuando leemos Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero algunos, ¿qué? Pero algunos dudaban. Los apóstoles dudaban de la resurrección de Cristo Jesús. Cuando ellos vieron a Cristo Jesús que resucitó, pero dudaban, había incredulidad. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que aparecer en numerosas ocasiones a fin de que de fortalecer la fe de sus discípulos. Y aún viéndolo, no se podían convencer del hecho glorioso de la resurrección. Si usted mira el contexto de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces se le apareció el Señor a los discípulos y a otras personas? Primero a María Magdalena y las otras mujeres. Segundo, a dos discípulos cuando iban por el camino a Emaús. A los 11 discípulos. A Pedro. Se le apareció a 500 personas. A la hora de su ascensión. Y por último se le apareció ¿a quién? Dice la palabra de Dios, que a Pablo en su conversión. Si nosotros luchamos contra la incredulidad, no lo hagamos en nuestras propias fuerzas. Pidámosle al Señor que nos ilumine con su Espíritu Santo para poder vencer esa incredulidad. Porque en la cultura que nos hemos levantado,
Lo que nos han enseñado es ver para después ¿qué? Para después creer. Ver para después ¿qué? Después creer. Entonces mire que la palabra de Dios nos dice que creamos ¿por qué? Por fe. Que caminemos ¿qué? Por fe. Y que renunciemos a la duda y a la incredulidad. La sexta enseñanza. La sexta enseñanza que nos deja la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo el mundo debe saber que Cristo vive y debe creer en Él. Esa sexta enseñanza es de que todo el mundo debe ¿qué? Debe conocer de la persona de nuestro Señor Jesucristo. De que Él vive, de que Él reina con poder y autoridad. Por eso el Señor en Mateo capítulo 28, versículo 19, deja la gran comisión, donde dice: id, vayan por todo el mundo y prediquen la palabra de Dios, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, enseñándoles todo lo que os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos encomienda ¿qué? La gran comisión. Hacer discípulos, ¿qué significa? Bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, dar vida a un pueblo que cree en Jesús como su Señor y Salvador. Dar vida ¿qué? Al que está muerto espiritualmente. Hacer discípulos es llevar del mensaje, el plan de salvación al que está perdido, al que está en la oscuridad, al que está angustiado, al que está desesperado, al que piensa que no hay ninguna salida, que ya no hay ninguna alternativa, que todo está perdido. Es llevar ese mensaje de salvación en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasadas quedaron atrás, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando leemos Hechos capítulo 20, versículo 21, mire lo que dice el apóstol Pablo. En el versículo anterior dice que enseñaba, predicaba la palabra de Dios públicamente y en las casas. Y en este versículo de Hechos 20, 21 declara: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que el apóstol Pablo exhorta, llamaba a la necesidad de ¿qué? De que prediquemos acerca ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Del arrepentimiento para con Dios. Muchos confunden el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento es un sentimiento emocional, pasajero. Un ejemplo: una persona que se embriaga y embriagado hace un espectáculo en la calle o llega a la casa a maltratar a esposa, a los hijos. Al otro día, cuando se levanta,
Tiene remordimiento de lo que hice, de lo que hizo. ¿Y cuál siempre son sus expresiones? Perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer. Yo no sé qué fue lo que me pasó. Yo no lo vuelvo a hacer. Tiene un remordimiento, o sea, un sentimiento emocional que es pasajero. Pero al poco tiempo, o a las pocas semanas, o a los pocos días, vuelve y reincide embriagándose y comportándose de la misma manera. Dios no quiere que nosotros vivamos solamente con remordimiento. Dios demanda de nosotros que es un arrepentimiento para con Dios. Arrepentirnos significa cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es no volverlo a hacer. Es clamar a Dios que bajo la ayuda y la dirección del Espíritu Santo de Dios renunciemos a ese pecado. Ese es el arrepentimiento. Es cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. De esta manera, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de estos días? De estos días que se ha venido predicando la palabra de Dios. El domingo pasado celebramos la entrada triunfal de Jesús de Nazaret a Jerusalén. Para el cristiano celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestros hogares. El día jueves, la enseñanza fue sobre la institución del sacramento de la Cena del Señor. Que cuando usted participa del sacramento de la cena, del pan y de la copa, que son signos y símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús, se está reafirmando que nuestros pecados han sido perdonados. Se reafirma que la entrega sustitutiva de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos declarando que hubo un nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos diciendo y estamos anunciando la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El viernes predicamos sobre la pasión, crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. Y que con su muerte vimos que la palabra declaró, dijo que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y de esta manera podemos tener un diálogo directo con Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Que Él es el que está las 24 horas del día intercediendo por nosotros. Y hoy, domingo de resurrección, estamos aprendiendo dos cosas. Que Cristo está vivo, que está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y que vendrá por segunda vez por su iglesia. Y segundo, nos encomendó la gran comisión, el hacer discípulos para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.
Pues amada Iglesia Presbiteriana Emanuel del barrio La Cumbre y cada una de las personas que nos están viendo por este canal, ¿cuáles fueron o cuál es la conclusión de las enseñanzas en estos días? Primero, que el tema central del Evangelio es el tener que creer sin ver. Vuelvo y lo repito, el tema central del Evangelio es el tener que creer sin qué, sin ver. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros caminamos es que por fe, no por vista. Es por fe que creemos en Cristo Jesús. Es por fe que creemos que Dios hizo las cosas, el universo, de lo que no existía. Todo por fe. Esa fe que es en Cristo Jesús. Lo segundo que tenemos que aprender en estos días es saber que nadie comprende el Evangelio por sí mismo. Que todos necesitamos la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere entender la palabra de Dios para hacer su voluntad, tiene que pedir la guía, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que, Él es el consolador. Porque el Espíritu Santo de Dios es la promesa del Padre. Si usted quiere entender la palabra de Dios, clame al Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el Espíritu Santo de Dios le abra el entendimiento. Que usted sea lleno del conocimiento de la verdad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para hacer las cosas que le agraden ¿a quién? A Dios. Para dar testimonio de Él y cada día crecer en el conocimiento de Dios. Y por último, debemos predicar el Evangelio. ¿El Evangelio de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de esta manera poder alcanzar la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Así es de que el Señor nos invita una vez más en este día, en esta mañana de resurrección, a que invitemos a Jesucristo a nuestras vidas. Que no sigamos en esa ceguera espiritual. Que le pidamos al Señor que quite de nosotros ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne para ser sensibles al llamado que Dios nos está haciendo para reconciliarnos con Él a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero ya, una vez más, invitar a aquellas personas que se suscriban a este canal. Pero quiero hacer una invitación muy especial a aquellas personas que han escuchado estas enseñanzas, que si usted quiere conocer más de la persona de Jesucristo, si usted quiere crecer espiritualmente, si usted quiere honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desea estudiar la palabra de Dios, con mucho gusto vamos a su hogar. Puede llamarnos al 658-1234. 658-1234. Y con gusto iremos a su casa y comenzaremos a estudiar la palabra de Dios, a despejar todas las dudas, todas las inquietudes
sobre el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O si no, también los invitamos que nos acompañe los domingos después de esta cuarentena. Nos acompañan los domingos aquí en el barrio de La Cumbre. La Iglesia Presbiteriana Emanuel del barrio de La Cumbre está ubicada en la carrera séptima E 28140. Tenemos los servicios los domingos de 9 a 10 de la mañana. Tenemos escuela dominical para adultos y para niños. O sea, de 9 a 10 estamos en escuela dominical, donde estamos estudiando la palabra de Dios para crecer en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Los adultos y los niños van a estar con profesores enseñándoles la palabra de Dios. Obedientes a la palabra de Dios, como dice, instruye al niño desde pequeñito, que cuando llegue a viejo nunca se olvidará de la palabra de Dios. Entonces, amigo que nos está viendo por este canal, llámenos al 658-1234. O si no, lo invitamos después de esta cuarentena que nos acompañe aquí en el templo. Una vez más, repito, la dirección es carrera séptima E 28140. Los servicios son los domingos de 9 a 10 de la mañana, escuela dominical para adultos y niños. Y de 10 a 11:30 o 12, el culto mayor, donde estamos alabando, exaltando, glorificando el nombre del Señor y a la vez escuchando la predicación de la palabra de Dios. Oremos en esta preciosa mañana. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, amado Dios, porque con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él nos ha justificado ante tu presencia. Y ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que andamos en el Espíritu y no estamos andando en la carne. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido del pecado y de la muerte. Y gracias, Señor, porque tú nos has brindado la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más, esa sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado, de toda maldad y de toda iniquidad. Muchas gracias, amado Dios. En tus preciosas manos, Señor, hoy entregamos y consagramos nuestros hogares. Y te pedimos que cada día, Señor, tú nos cubras con tu manto de santidad. Todo se lo dejamos en tus manos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios, danos tu bendición en esta preciosa mañana. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda ahora sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre tu iglesia, sobre Colombia y sobre los 5 continentes. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. En Cristo Jesús. Amén y amén.